Hola a todos. En esta sesión vamos a hablar sobre manipulación de datos con el paquete Tidyverse DR. En la primera sesión del módulo 2 ya se habló un poco sobre creación de vectores, de matrices, de data frames, cómo instalar, cómo importar bases de datos. En esta sesión hablaremos un poco sobre manipulación de los datos. El contenido va a estar dividido principalmente en el uso de las siguientes funciones: el select, filter, group by, caswen, rename, recode y resúmenes descriptivos, ¿no?, de estadística descriptiva utilizando estas funciones mencionadas. Va a ser una combinación de estas funciones. Utilizaremos el Tidyverse, que es una librería muy utilizada en R, ¿no?, para el tratamiento de datos. Es importante que nuestra información, nuestros datos estén totalmente limpios, ¿no? Estén limpios, ya sea en su forma de escritura, o si se requiere tener alguna conversión de variables. Justamente este paquete nos va a permitir hacer este tipo de trabajo. Eh, Tidyverse tiene múltiples paquetes, ¿no?, en su interior. Desde paquetes para importar datos. A ver. Hay paquetes que nos permiten importar bases de datos, luego manipularlos, ¿no?, cambiar estructuras, base de datos de anchas, lo podemos cambiar a largas, ¿no? Luego hay otras librerías que nos permiten hacer la manipulación. Luego hay librerías que nos permiten hacer visualizaciones, creación de modelos y luego manejo de reportes, ¿no?, que es el R Markdown. Luego les haré un pequeño tutorial de R Markdown, ¿no?, para que puedan este, preparar sus ejercicios, ¿no?, cuando quieran hacer sus ejercicios o algún trabajo extra, eh, puedan usar este paquete que les permite presentar mejor su análisis. Dentro de el uso de Tidyverse utilizaremos esta pequeña simbología, que es la tubería, que nos permite hacer como que una secuencia lógica entre funciones en R. Esto desde ahora vamos a utilizar más. Eh, Bueno, ya les mencioné que Dplyr nos ayuda a manejar el tema de los datos, y ggplot, que es parte del paquete de visualización de datos, que lo vamos a ver también en este curso. Estas son las funciones que ya les mencioné que vamos a utilizar, y al final lo que se busca es crear funciones de este tipo, ¿no?, que nos permiten hacer resúmenes estadísticos simples. Es un ejercicio para la construcción de este tipo de funciones. Solamente eso sería la parte teórica, algo muy pequeño. Ahora vamos a ver la práctica. Este reporte, este mini libro, ¿no?, de la sesión 2, también se les estará brindando en el aula virtual, donde podrán ingresar, descargar el archivo y utilizarlo, ¿no?, al momento que quieran hacer la replicación de estos ejercicios. Al igual que en la sesión de generalidades de R,
deberán de instalar algunos paquetes. En este ejercicio estoy usando 4 librerías o paqueterías. Van a tener que instalar aquellas librerías que no lo tengan, por ejemplo el HMISC y el FlexTable. Estas dos tendrían que instalarlas porque estas dos anteriores ya debería estar instalado en su máquina. Ya saben cómo cambiar el directorio de trabajo, ¿no? Tienen que cambiar el directorio de trabajo para que puedan importar esta base de datos, ¿no? Base de datos Iris en formato CSV. Ya saben importar. Estamos creando una base de datos o importando en un objeto llamado datos1. Este objeto datos1 vamos a actualizarlo quitando la primera columna, ¿no? Que es una columna de números secuenciales que aparece al momento de importarlos. Luego de eliminarlo, se van a visualizar las primeras 4 filas y esto es lo que debería de aparecerles, ¿no? Al momento de copiar y ejecutar el código que les estoy brindando. Aquí en este siguiente ya estoy incluyendo el símbolo de tubería, ¿no? El de pipe, DR. Este es lo mismo que está acá, ¿no? Lo mismo. La diferencia es que acá pongo la función dentro de la base de datos y luego el parámetro. En cambio acá pongo la base de datos, luego este símbolo de tubería, ¿no? Y luego pongo la otra función sin necesidad de especificar el origen de los datos, porque ya se especificó aquí. Esta es la forma como vamos a empezar a trabajar em, el ejemplo con los datos. Nuevamente Siris. Entonces estoy mostrando los primeros 10 casos. También puedo mostrar los últimos 10 casos. Esta es la función, todavía es la exploración, ¿no? Entonces acá vamos a entrar a la siguiente función, que es la función que nos permite renombrar a las variables. Ya sabemos que para qué sirve esta función str, nos muestra cómo está estructurado nuestra base de datos, en este caso con las variables y el tipo de dato que está almacenando, ¿no? Ahora si yo hago una secuencia lógica de, de la base de datos, quiero renombrar a la variable sepalength en este nuevo nombre, ¿no? El nuevo nombre y la variable original. Luego tubería y luego quiero ver los primeros 6 casos. Si ven acá, sepal.length y acá en el resultado tiene que decir longitud de sepalo. Y las demás se mantienen constantes porque no se está haciendo ninguna manipulación en su nombre, ¿no? Entonces ya saben, base de datos, símbolo, función, símbolo y función. Estamos haciendo una secuencia de pasos, ¿no? Cada paso me va a generar un resultado. El mismo ejemplo, ¿no? Para sepal width, petal length, petal width y la variable especies, ¿no? Acá le estoy poniendo especies y así se llamaba anteriormente. Lo estoy haciendo uno por uno, pero también lo pueden hacer de forma conjunta. Simplemente ponen esto y separado por comas van a estar actualizando los nombres de las variables que tienen, ¿no? Y este sería el resultado. Pero
solo se está mostrando el resultado. Lo que no se está haciendo es que este resultado de cambiar los nombres se actualicen, se sobrescriban en la base de datos datos 1. Entonces, para sobreescribir, ¿no?, esta función que se está haciendo acá, siempre va a ser necesario poner datos 1 y el símbolo de asignación que vimos en la sesión pasada. Entonces, si quiero realizar alguna actualización en la base de datos, siempre se tiene que poner esto, ¿no? Datos 1 acá, datos 1 acá y asignación. Así se está haciendo una actualización de los datos. Y al actualizarlo, ya queda de esta manera, ¿no? Esta es la función rename. También hay una función que nos permite ponerle nombre o una descripción a las variables, ¿no? Porque aquí lo estoy haciendo longitud guión abajo, sépalo. Pero lo que puedo hacer es que esta variable tenga esta descripción, ¿no? Es la descripción de la variable. Aquí sí es posible poner espacios, poner tildes u otros caracteres. Aquí no hay problema. Y para poder hacer esto, usan el paquete hmisc, dos puntos, la función label, la variable que quieren asignar el nombre, la descripción, ¿no? En este caso esta. Y eso sería todo, ¿no? Les estoy poniendo esto por si tienen la necesidad de hacer ese tipo de descripciones. Generalmente estas descripciones muestran resultados en bases de datos exportados en SPS o Stata. Generalmente, bueno, yo no utilizo mucho esto, pero igual les estoy poniendo. Después está la función select. No, imagínense que tienen una base de datos de 100 variables, pero solamente quieren 5. Entonces, esta función les permite extraer solamente esas 5 variables que son de interés. O un pequeño ejemplo, ¿no? Voy a crear una nueva base de datos a partir del resultado de seleccionar solamente 3 variables. Estas 3 variables se seleccionan de datos 1 y se almacenan en datos 2. Y este es el resultado. Solamente esto. Esto sería la parte de selección de variables. No, estoy seleccionando variables de mi base de datos, de mi tabla de datos, ¿no? Para que me facilite el análisis, para que no se me complique. También hay una función que te permite ordenar los datos, generalmente en variables numéricas, ¿no? En variables numéricas. Aquí estoy ordenando de forma ascendente a partir de la variable longitud de sépalo, tomado de la data 1. Este resultado lo voy a almacenar en una nueva base de datos llamados datos 3. Datos 3. Y se almacena, pero obviamente ordenada por esta variable. Ya. De forma ascendente. Sí. 3, 4, 4, 4, 5. Sí, de forma ascendente. Si quiere ordenar esta variable o esta base de datos en forma descendente, tienen que poner la función desc dentro longitud de sépalo y cerrado, ¿no?, por los paréntesis. Y nuevamente lo estoy actualizando en datos 3. O quieren hacer un ordenamiento en función de forma descendente,
de la longitud, pero de forma ascendente en función a otra variable, que es ancho de sépalo, ¿no? También pueden hacer esa combinación de ordenamientos, ¿no? Es una forma como pueden estar organizando sus datos. Eh, También puede ser de forma descendente, ambos, ¿no? Y la siguiente función es la función filter, que nos permite hacer filtros, ¿no? Nos permiten hacer filtros. A veces estamos interesados en una determinada variable, pero en una determinada categoría de una variable, ¿no? Por ejemplo, especies tiene tres categorías. Setosa, versicolor y virgínica son los tres niveles que tiene esta variable. Pero en este ejemplo estoy interesado solamente en las especies versicolor. Entonces utilizo la función filter, especies, doble igual y el nombre de la categoría de interés en función de esta variable. Esta información la extraigo de datos 1, pero la voy a almacenar en datos 4. Entonces, el resultado sería una base de datos, una tabla de datos solo de la especie versicolor. Y cuando esta función te permite hacer un tab, un resumen de frecuencias, ¿no? Hago tab, datos, especies, pero de datos 1, claro, datos 1, y acá al inicio hay 50, 50, 50. Este resultado en datos 4 solamente me tiene que dar 50. Si es que estoy interesado en dos categorías del total de un total de tres categorías, se usa la misma función, filter especies, pero acá estoy agregando esta función, ¿no? Que va a agrupar a las categorías setosa y versicolor. Y lo estoy almacenando en datos 4. Sería versicolor y setosa. Sumaría 100, una data de 100 registros, y esa es una forma de hacer filtros. Hay filtros mucho más complejos, ¿no? De repente quieran hacer setosa, solamente setosa, pero que tengan longitud mayores a 5, imaginemos, mayores a 5. También pueden hacer ese tipo de filtros. Combinaciones entre variables categóricas y variables numéricas también lo pueden hacer. Y acá lo puse. Voy a crear un data frame llamado datos5 que almacenará la información de solamente especies que sean versicolor y que tengan una longitud de sépalo mayor a 6. Este sería el filtro combinado, ¿no? Estoy haciendo filtros. Aún pueden hacerlo más complejo dependiendo de su requerimiento. Bueno, y a partir de esta data ya pueden hacer cálculos descriptivos simples, ¿no? Como el mínimo, máximo o visualizarlo, ¿no? Bueno, estas funciones ya los he mencionado. Hasta aquí ya saben filtrar, seleccionar, ordenar variables. En muchos análisis, a veces, o en todos, mejor dicho, siempre hay necesidad de crear nuevas variables. Para crearlas se utiliza esta función y tiene la misma secuencia. A partir de datos 1 quiero crear una variable llamada longitud ancho sépalo. Es un
nombre que se está poniendo, ¿no? Como ejemplo, y que se define como la suma de la longitud de sépalo más más el ancho de sépalo, ¿no? Estoy sumando estas dos variables y el resultado será esta variable. El resultado final se almacena en dato 6. Y acá está el resultado. Está sumando longitud sépalo y ancho. Acá está. ¿No? Si sumo estos dos, saldrían 5, 1, 3, 8, 6. ¿No? Y eso se va a hacer en cada una de las filas. Cada una de las filas. Además de sumar, se pueden restar, por lo que se está haciendo aquí. Lo que se está haciendo aquí es operaciones de vectores, que anteriormente ya lo habíamos visto. Están sumando, están restando, pueden multiplicar, ¿no? Pueden multiplicar y la información se va almacenando acá. Como estoy sobreescribiendo el resultado porque es la misma variable, no se agregan más columnas. Ya, entonces ya se sabe crear, filtrar, seleccionar, arreglar, agregar etiquetas. Acá hay una de división. También hay funciones que nos ayudan a recodificar eh, los niveles de una variable, principalmente a variables categóricas, ¿no? Dicotómicas o politómicas que pueda haber, ¿no? Entonces, aquí las categorías de la variable especies, que está acá, todas están escritas en minúscula. Vamos a cambiar o renombrar esos niveles. Para usar la función recode, ¿no? Se tiene que hacer una combinación con el mutate, que está acá. La lógica es la misma. De la datos 1 voy a crear una variable, en este caso especies, o sea, vamos a actualizar a esta variable, lo vamos a actualizar usando la función recode. Nuevamente ponemos la variable, seguido de un coma, el nombre de las categorías, ¿no? Estas son las categorías originales, ¿no? Y la vamos a cambiar por, bueno, agregando la primera letra de cada variable en mayúscula. Entonces aquí esta es la forma de recodificar una variable. Y acá estamos recodificando. Como son tres niveles, es la forma de recodificar en, bueno, la forma más simple. Otra forma es utilizando el mismo Excel, ¿no? Si tienen en Excel, lo pueden modificar ahí mismo. Caso contrario, pueden usar esta función dentro de R para recodificarlo. El resultado ya cambió, ¿no? Acá está inicia con mayúscula y acá está toda con minúscula. Ah, para los que usaron Excel y vieron la función si, ¿no? Si se cumple esta condición, entonces genera esto, caso contrario, me da otro resultado. La función si de Excel se puede replicar en R con esta función casWhen, acá me faltó la n, aquí está, casWhen. Y es la misma condición, ¿no? A partir de datos 1, quiero crear esta variable que se define como si la longitud de sépalo es menor a 5, entonces quiero que el valor obtenido sea 1, ¿no? Estoy codificándolas. Aquí estoy codificando, por ejemplo. Si la longitud de sépalo es menor a 5, entonces se codifica como 1. Caso contrario,
Los demás casos en la base de datos van a tomar el valor de 2. Es un sí simple acá, ¿no? Si me cumple esto, entonces 1. Caso contrario, se cumple esto, ¿no? Me lo recodifica con el valor 2. Y se genera una matriz o un vector de 1 y 2. Como ya creé una nueva variable llamado lcpalo-c y está almacenado en datos 1, lo que tengo que hacer es qué significa 1, qué significa 2, ¿no? Lo lógico, ya está codificado con 1 y 2, pero ¿qué significa? Y se realiza la asignación de etiquetas, ¿no? Esto ya también lo vimos. A esta nueva variable lo vamos a convertir a factor. Los niveles son 1 y 2, donde el valor de 1 será menor a 5 centímetros, ¿no? Como ejemplo. Y el valor de 2 será mayor a 5 centímetros. Mayor igual sería acá. Mayor igual a 5 centímetros, porque acá está. Aquí es menor, menor. Todo lo contrario sería mayor igual a 5. Aquí lo pueden modificar en al momento que van a replicarlo, también pueden modificarlo, ¿no? Hacen esa modificación y lo ponen acá. Luego, acá hay otro ejemplo, ¿no? Estoy creando una versión 2. Esta es la versión 1, ¿no? A una versión 2, donde ya no estoy creando dos categorías. Acá es una categoría. Esta es la segunda categoría. Aquí ya estoy exagerando y estoy creando tres categorías, ¿no? Voy a crear esta variable. Si cumple que la longitud de sépalo sea menor a 2, lo codifico como 1. Si la longitud está entre mayor a 2 y menor o igual a 4, lo voy a etiquetar con el número 2, con el código 2. Los demás casos restantes se codifican con el código 3. Aquí estoy creando una variable de tres niveles. 1, 2, 3. Luego, a esta variable que se acaba de crear, lo convierto en una variable factor. Recuerdan que la variable factor es una variable categórica, que pueden ser dicotómicas o politómicas, ya sean nominales u ordinales. Esa es una variable factor. Entonces 1, 2 y 3 son los niveles y cada uno de estos niveles se renombrarán como menor a 2, de 2 a 4, que acá está, ¿no? 2 a 4, y 3 sería 5 a más. Como es acá 4, entonces podría ser de 4 a más, perdón. Acá también hay un error. Podrán ponerlo 4 a más. Cuando hago el tab, resulta que no hay categorías en estos dos niveles. No hay categorías. Todos superan a este punto de corte, ¿no? Todos superan a este punto de corte. Y hasta aquí ya hemos visto varias funciones de Deepler, al menos las principales, que les ayudarán a modificar, a corregir su base de datos, si es que es necesario, ¿no? Ahora, en la mayoría hemos utilizado funciones por separado al momento de crear una variable o recodificar si se hizo una selección, pero como
esta función nos permite hacer una secuencia, pueden hacer una mayor secuencia de, de pasos, ¿no? Una secuencia de pasos. Por ejemplo, les puse un ejemplo de estadística descriptiva usando Deepler. Voy a crear un nuevo objeto llamado dato7 que estará en función a los resultados de los datos de datos1. Lo que estoy haciendo acá es de datos1 solamente quiero seleccionar la longitud de sépalo. Luego quiero calcular resúmenes, la función summarize, ¿no? Quiero calcular resúmenes de un promedio que es igual a min, longitud de sépalo, que está arriba, que ya la hemos seleccionado, la mediana, una desviación estándar, coeficiente de variación, mínimo, máximo y frecuencia, ¿no? La función para calcular frecuencia, que es el conteo, la sumatoria, ¿no? Un conteo, es la función n entre paréntesis, ¿no? Hasta acá termina. Todo esto ya es una función que está utilizando varias funciones, Luego voy a crear, acá está el mutate, una variable adicional que se llama porcentaje, que se define como la frecuencia absoluta, ¿no? Que estamos obteniendo en una línea anterior, ¿no? El porcentaje va a ser la frecuencia anterior dividido entre la sumatoria de las frecuencias, ¿no? Que va a ser una sumatoria de todas las frecuencias, que en este caso es 150. Y este resultado lo voy a multiplicar por 100 para que sea un porcentaje. Y acá termina toda la función. Se están combinando varias funciones en una sola función y el resultado se está almacenando en dato7. Y cuando lo visualizo, acá me dice que el promedio de la longitud de sépalo es de 5,84, su mediana es de 5,8, hay una desviación estándar de 0,8, un coeficiente de variación de 0,14, un mínimo, un máximo, una frecuencia y un porcentaje. Si a este resultado almacenado en dato7 lo ingreso dentro de la función de FlexTable, este resultado se convierte a este, ¿no? en una pequeña tablita. En una tabla en formato HTML. Está simple este juego de funciones. Y así estamos creando una función que nos permite calcular esta medida. Si ustedes quisieran calcular el mismo resumen pero para otra variable, lo único que tienen que hacer es cambiar esta variable por la otra variable de interés. Solo cambian eso y obtienen el resultado. Solamente es cambiar. Recuerden que esto es como una plantilla. Lo único que va a variar son las variables que están analizando. Solamente eso. Pero acá estoy calculando justamente un promedio de una variable, de esta variable. Pero recuerden que son 3 tipos de especies de flores. Entonces, este resultado está un poco sesgado, ¿no? Porque hay flores distintas, grupos distintos y en consecuencia características distintas. Entonces se debe hacer un análisis según grupos. Entonces es la misma función, pero vamos a agregar una variable adicional, que es especies, y una función adicional, que es groupBy. Como esta es una variable categórica y esta es una numérica, y yo quiero obtener un resultado numérico segmentado por esta variable, entonces se utiliza la función groupBy y ponen la variable categórica, que sería especies.
Luego, todo lo demás es lo mismo. Y el resultado sería este. Si pongo el flex table, este sería el resultado, ¿no? Sería la longitud promedio de sépalo de setosa es 5006, 5.94 para versicolor y de virgínica 6.6, redondeando. Y todo esto sería su estadística descriptiva, solamente de esa variable. Así de simple. Solo estoy combinando, seleccionando variables, agrupando variables y resumiendo la información con la función summarize y creando variables a partir de resúmenes estadísticos que están acá. Y así se termina la parte de Deep Learning. En la sesión pasada les enseñé a importar. En este caso les voy a enseñar a exportar bases de datos. Como aquí en este ejemplo hemos creado nuevas variables, entonces vamos a exportar este nuevo resultado colocando la base de datos de interés, agregamos el nombre y el formato en el cual se desea exportar, ¿no? Por ejemplo, iris.dta, que es para Stata, SAP para SPS o XLSX para Excel. Esto es el primer ejemplo y lo pueden obviamente replicar en casa, en su computador. Luego esta parte lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya hemos visto las funciones en el primer ejemplo con, con la base de datos Iris. En este ejemplo les estoy dando dos bases de datos de la ENDES, la ENDES que realiza INEI, es del año 2019, pero también pueden replicarlo con los nuevos años. Todos los paquetes, aquí la ruta que deben cambiar y estas son las bases de datos que les voy a brindar, ¿no? Esta primera y esta segunda. Lo que estoy haciendo acá es importando, luego estoy seleccionando algunas variables para ambas bases de datos. Acá estoy poniendo características de mujer y salud de mujer, seleccionando las variables de interés, esta función lo omiten, acá lo he eliminado, acá esta no se va a ejecutar, así que no hay problema si no se ejecuta. En Endes esta variable es la variable de identificación, que si yo los observo puedo ver que hay pequeños errores, hay vacíos, estos vacíos, ¿no? En ambas bases de datos hay vacíos. Y lo que estoy haciendo es quitando los espacios en blanco con la función srtrim, ¿no? Pongo la variable, quito por ambos lados, o sea, estoy quitando los vacíos que hay acá y el vacío que podría haber por acá. Y esto lo estoy actualizando nuevamente en la variable a la variable, ¿no? A esta variable estoy actualizando en función a su origen, ¿no? De esta base de datos. Y el resultado es este, ¿no? Es distinto. Este es el resultado. Solamente son formateos que se están haciendo acá. Luego, como estas dos bases de datos son grandes, en sí son grandes, al momento que ustedes repliquen, copiando, pegando estas funciones en el R, ¿no?
van a usar esta función de integración. Esto es más un ejemplo aplicativo un poquito más complejo. Deben guiarse de acá, ¿no? Este es un poquito más complejo. Lo que estoy haciendo aquí es unir las dos bases de datos en función a esta variable de identificación. Voy a unir y me va a salir una data de 38.335 filas y 12 columnas, 12 variables. La variable B15 es una variable que me dice si la encuesta fue completa o tuvieron estos estados, ¿no? Es un ejemplo de Endef. Entonces, lo que voy a hacer es, de toda esta base de datos que he integrado y está almacenado aquí, solo voy a seleccionar los casos completos. Entonces acá voy a utilizar la función filter, que ya vimos en en el primer ejemplo. Selecciono solo los casos completos y mi data resultante es de 36.000. Aquí era de 38.000. Todo este proceso generó muchas bases de datos internamente en R. La función rm me ayuda a eliminar aquellos objetos que están almacenados, ¿no? Para liberar memoria. En este caso, eso es lo que estoy haciendo. Estoy eliminando. Estoy viendo qué tipo de variable es esto, que es factor, que es la variable anemia, según Enders, ¿no? Acá están sus niveles: grave, moderada, templado, no anémico. Hago un resumen y esto es, ¿no? La variable B457. Como tengo 4 niveles, yo solamente quiero, imaginemos 2 niveles. Si tiene o no tiene anemia, nada más. Entonces voy a usar la función mutate, está acá. Voy a crear una variable anemia y utilizo la función casWhen en la variable 457. Voy a decirle que solo me incluya a las categorías grave, moderar y templado, que están acá, en función a esto, ¿no? Que los seleccione en un solo grupo y lo codifique como uno. A los no anémicos, no anémico, acá está, como grupo 0, y a todo lo restante, por si acaso, ¿no? Lo ponga como NA. ¿Qué significa valores que no están registrados? Luego pongo un tab y veo que estos son los resultados. No anémico, acá está, y los que tienen anemia 7000, que es la sumatoria de todo esto. Y nuevamente, a la variable que se creó, voy a asignarle nombres, ¿no? A 0, 1 le voy a poner sin anemia y al 1 con anemia, porque acá está. Acá lo estoy definiendo de esta manera y acá lo estoy etiquetando. Y este es el resultado, ¿no? Es lo mismo que está acá, pero acá le estoy poniendo nombres. Aquí estoy creando una nueva variable. La variable edad es B012. Hago sus estadísticos, su table y aquí estoy creando una variable edad rango. Nuevamente con casWhen y usando estas condicionales. Si es mayor o igual a 12 y menor o igual a 18, categoría 1. Luego esto, categoría 2, categoría 3, caso contrario, vacío. Y este es el resultado. Y aquí estoy poniendo ya los nombres. Es lo mismo que se está haciendo acá, solo que con más niveles. Luego hay una variable regiones del Perú, que es una de tipo factor
y esta es su distribución, ¿no? Cada una hay 13.315 cajamarquinas. Esta base de datos es de mujeres, así que son mujeres. En Lambayeque, 1.469 mujeres, ¿no? Todo esto conforma esa base de datos. Acá bueno, hice lo mismo. Aquí estoy poniendo... no, estoy repitiendo lo mismo. Ya. Eso es para región. Quintil de riqueza, ¿no? Que es B190, ¿no? Pero yo le estoy cambiando de nombre y le estoy poniendo quintil, ¿no? Acá está la función rename. Estoy cambiando de nombre. Luego hay zona de residencia, factor, es esta variable, B025. Estoy cambiándolo de nombre y lo estoy poniendo como residencia. Y acá está. Nivel de educación de la madre, que aquí está. Estoy cambiándolos de nombre. Tienen que recordar en las funciones qué significa esta función, qué es lo que hace, ¿no? Y después, como ya manipulé a todas las variables que eran de interés, estoy usando esta función que es lo mismo que el str y me describe todas las variables que estoy trabajando. Acá está. Una vez tenga mi base de datos trabajada, entonces lo que estoy haciendo acá es poniendo esas funciones para exportar a una nueva base de datos, ¿no? Estoy poniendo endes19, endes19, endes19 para SPS, Stata y CSV. Estoy exportando esa base de datos trabajada. Entonces, se utilizó varias funciones de tidyverse para manipular nuestra base de datos. Esto es un aplicativo más grande en comparación a la data de Iris. Aquí se está usando datos de Endes, ¿no? de INEI, y se está haciendo este trabajo. Ahora, como pequeña tarea, les estoy diciendo que a partir de esta base de datos, que ya se creó por acá, ¿no? Que se creó por acá, deben de crear una variable que se llame región natural. Aquí van a usar el mutate. Y van a tener que agrupar, esta variable van a crearla, va a tener 3 niveles, costa, sierra y selva. Y lo que van a hacer es juntar todos los departamentos que pertenezcan a la costa, lo van a hacer código 1, a los que pertenezcan a la sierra, código 2, y los que pertenecen a la selva, código 3, ¿no? Acá les estoy diciendo, pueden seguir el ejemplo de cómo se hizo con anemia. Ve dónde está. Acá está, ¿no? Lo mismo. Van a usar mutate, casWhen. Acá van a cambiar la variable, van a usar la variable región y van a agrupar las funciones, las regiones que pertenezcan a costa, sierra o selva. Crean esta variable y una vez que crean esta nueva variable, el resultado lo van a exportar nuevamente en un endes19 en cualquiera de estos formatos, en cualquiera, lo van a exportar y eso sería su tarea. Nuevamente esta tarea lo van a subir, lo van a enviar a mi correo personal y y también al aula virtual. Y eso solamente sería la tarea. Solo van a aplicar en este caso algunas funciones del Deepler para crear esta variable, ¿no? Región natural, nada más. Está simple. Y definitivamente, para poder desarrollar este ejercicio van a tener que copiar los códigos, ejecutar en R, ver los resultados y a partir de ahí crear esta variable y después exportar el resultado final.
Los nombres de los niveles de la variable región tienen que ser igualito a lo que están acá, sin tilde, sin otro carácter, tiene que estar igualito, sin espacio, sin espacios. Esto sería entonces eh, la sesión 3, ¿no? Es la sesión 3, pero le puse sesión 2, que corresponde a la segunda sesión del módulo 2. Ya, esto sería todo por hoy. Gracias.